La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo. Convencionalmente situamos su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano y situamos su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino. La Edad Media es un periodo oscuro para la historia del hombre, es un periodo de represión, de castigo, en el que se unen el poder político con el poder de la Iglesia, dando lugar a un nuevo imperio, el imperio espiritual de la Iglesia. Es además un periodo de incomunicación para el pueblo, cuyo deber es oír, ver y callar. En la Edad Media los únicos que tenían acceso a la palabra escrita era el clero. La Iglesia poseía un imperio ideológico, era el estamento ilustrado. Los monasterios eran el centro de la hegemonía cultural. En ellos se enseñaba a los monjes, entre otras cosas, el arte de la retórica, la predicación. Las únicas formas que tenía la Iglesia de adoctrinar al pueblo en la fe cristiana era mediante la palabra hablada, la predicación, y mediante la imagen, el arte románico. Estos eran dos idiomas que todo el mundo entendía. Las dos órdenes encargadas de la predicación eran los dominicos y los franciscanos. Su labor se fundamentó en una larga tradición retórica. San Agustín, en su De Doctrina Cristiana, determina las circunstancias de la predicación retomando las pautas establecidas por los grandes retores clásicos, desde Cicerón a Quintiliano. Los movimientos heréticos habían practicado una predicación hecha por laicos con palabras simples y, por tanto, tenían una gran capacidad para llegar al pueblo. Si la Iglesia quería luchar contra estos herejes y llegar al pueblo llano, entonces el orador religioso debía utilizar un lenguaje apropiado para que los menos letrados, para aquellos menos instruidos, pudieran comprenderlo. Las dos formas de comunicarse con el pueblo a través de la palabra eran el sermón, dirigido a un público, y la confesión. Jacques de Vitry, en su Historia Occidentalis, dice: «Vi por primera vez al fundador y maestro de esta orden, hombre simple y sin cultura, agradable a Dios y a los hombres, llamado Fray Francisco, poseído por tal grado de ebriedad y fervor espirituales que, habiendo llegado a Egipto al campamento de los cristianos ante Damieta, entró en el campo del sultán de Egipto intrépidamente, protegido solo por su fe. Por el camino fue apresado y aprisionado por los musulmanes, y dijo: ruega por mí, para que Dios se complazca en revelarme aquella ley y aquella fe que más le plugiese». Este es un gran ejemplo de la fuerza de la palabra. Su estilo, sin embargo, no era de predicador, sino casi de orador político. Su vestimenta era sórdida y su aspecto despreciable. Sin embargo, tenía un increíble dominio del arte de la oratoria. La veneración y la devoción de la gente por él era tanta que hombres y mujeres en masa lo acosaban, sintiéndose dichosos si lograban tocarlo o desgarrar un pedazo de sus vestimentas. Este fenómeno de masas recuerda al que se produce en los grandes conciertos de estrellas del pop hoy en día. Los predicadores se corresponden con las estrellas de la música y los fieles con los fans. Otro ejemplo similar en la actualidad es el de los coach en Estados Unidos. Aquellas personas que se dedican a dar charlas para concienciar a la gente y enseñarles cómo pueden ser felices. En este caso es un fenómeno positivo. Pero no debemos dejar de tener en cuenta la gran influencia y poder que tienen estas personas sobre las mentes de los demás. Además de esta comparación, debemos añadir que hoy en día el arte de la predicación cristiana o de otras religiones sigue practicándose. Un ejemplo de esta manifestación en el cine es la película Bambú en invierno, basada en eventos acontecidos en China. Una joven acaba de regresar de la universidad. Con la memoria de los hechos ocurridos en Tiananmen, China, aún resonando en su mente, ahora se enfrenta a una nueva revolución, una revolución del alma y del espíritu. Un hombre cristiano ha llegado a la villa de la joven trayendo con él la Biblia y su mensaje transformador. La joven se encuentra con el desafío de hacer una decisión eterna, pero en esta sociedad comunista atea, las consecuencias de tal decisión pueden ser devastadoras y totalmente extremas. Otro ejemplo de esta manifestación en el cine es la serie Vikingos, que está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lodbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica. La serie retrata a Lodbrok como guerrero curioso y navegante, tecnológicamente innovador, ambicioso y rebelde, que hace construir un barco a su amigo Floki para lanzarse a explorar los territorios al oeste de Escandinavia. Ragnar conoce a un sacerdote cristiano que ama a Dios y se lo lleva de vuelta con él a su pueblo. Allí, el predicador ejerce de sacerdote intentando convertir a los vikingos a la religión cristiana.
Estos son ejemplos del cine que demuestran que la predicación no es algo único y exclusivo de la Edad Media, sino que es una forma de comunicación que ha existido desde la antigüedad hasta nuestros días. Muchas gracias por ver nuestro vídeo y nos vemos pronto con un nuevo tema de historia de la comunicación.